Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, hoy venimos a tratar acá un proyecto que se trabajó largamente, luego de varios proyectos que se presentaron desde el año pasado, uno del senador Rodríguez Sá, de la senadora Vega, del senador Uerel Nitec, de la senadora Zapac, seguramente me estoy olvidando de algún otro, y que la verdad que lo trabajamos mucho en la comisión. Yo estaba tratando de hacer memoria cuántas veces nos habíamos reunido y cuántas veces habíamos debatido este tema. Y la verdad que no tengo presente, pero sí recuerdo que en una de esas ocasiones estuvo la doctora Marisa Herrera hablando de este tema y dando su opinión de la ampliación de la Corte. Y fui al celular a ver, porque a partir de ahí yo la invité a Catamarca a que expusiera, y ella fue en mayo de este año. O sea que la verdad que no es que entre gallos y medianoche y recién nos enteramos y recién lo sabemos. Este proyecto viene trabajándose desde hace bastante tiempo. Hoy estamos tratando sobre un proyecto que lo hemos hablado, de una corte con 15 miembros se propone. Es cierto que había proyectos presentados con menos miembros, el de la senadora Vega, que hablaba claramente de la paridad de género. Había otro proyecto que hablaba de 16 miembros. El proyecto que surge de la reunión de varios gobernadores de nuestro país, que habla de un representante por provincia. Pero en definitiva, más allá del número, todos hacen mención o todos tienen mucho que ver con la representación federal que necesita la justicia en nuestro país y con el tema de la representatividad de las mujeres también en la justicia. En cuanto a ese punto, la verdad que cuando uno ve cuántas mujeres ocupan los estratos más altos de la justicia, se da con que verdaderamente son muy poquitas. Y uno dirá, bueno, ¿será que son pocas mujeres, pocas abogadas? No, la verdad que en el ámbito de la justicia tenemos muchísimas más mujeres que hombres, pero a los cargos más altos solamente llegan el 31% de estas mujeres. Hay algunas provincias que vienen trabajando el tema de género. La provincia de Catamarca es una de ellas. Justamente ayer se aprobó en la legislatura de Catamarca un proyecto de ley, por unanimidad quiero decirlo, un proyecto de ley que garantiza a las mujeres la paridad de género también en los cargos más altos de la justicia. Nosotros tenemos que decir con mucho orgullo que nosotros tenemos ahora una corte de 7 miembros, de los cuales 3 son mujeres, 4 son hombres. Antes teníamos una sola representante mujer en una corte de 4 miembros. La presencia de la mujer es muy importante. La mirada de la perspectiva de género en la justicia es muy importante. No se puede negar. No puede ser que en nuestro país las mujeres hayan accedido a ser gobernadoras, hayan accedido a ser presidentas y sin embargo a la justicia nunca llegan. Entonces, la paridad de género para mí no es un tema menor en este proyecto de ley. En cuanto al federalismo, también, fíjese que cuando uno hace una revisión de la historia, la Corte de Mitre, que no voy a decir que sea mi favorito, pero la Corte de Mitre fue mucho más federal que las cortes posteriores. La Corte de Mitre tuvo representantes de Mendoza, tuvo representantes de Entre Ríos, tuvo representantes de otras provincias, no solamente eran de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, como es lo que sucede actualmente. Y cuando digo esto, la verdad que cuando uno revisa los miembros de la Corte, no voy a decir desde que se creó la Corte, sino voy a decir desde el advenimiento de la democracia. Desde el advenimiento de la democracia hasta ahora
la Corte Suprema de Justicia, o por la Corte Suprema de Justicia, pasaron 25 miembros. De esos 25 miembros, solamente 3 fueron del interior profundo, o mejor dicho, no fueron de los grandes centros o conglomerados urbanos de nuestro país, porque todos los demás, en su mayoría, 19 fueron de Buenos Aires. Después hubo de Córdoba y hubo de Santa Fe. Solamente hubo uno de La Rioja, uno de Entre Ríos y el otro creo que fue de San Juan, no tengo miedo, pero fueron solamente 3 que no eran de los grandes conglomerados urbanos de nuestro país. Y ustedes me dirán, bueno, pero eso no importa. Sí, sí importa, porque en estos grandes conglomerados de nuestro país es donde se discute o donde se encuentra la concentración del poder económico, financiero y mediático en nuestro país. Y el resto del país queda postergado. De verdad, a los que están acá presentes, a ninguno sentiría el orgullo de tener un representante de su provincia. Ninguno sentiría que qué bueno que tenga un formoseño acá en la Corte que conoce lo que pasa en el país profundo. Yo la verdad que me encantaría que haya un catamarqueño, no para que defienda los intereses de Catamarca, sino para que defienda la realidad de lo que sucede en nuestro interior. Las provincias fueron originarias, fueron las que constituyeron nuestro país y fueron las que trabajaron para la Constitución de 1853. No puede ser que nosotros, representantes de las provincias, sigamos entregando los derechos que nos corresponden, creando cada vez más un país unitario. Mire, yo no quiero hacer mención respondiendo a cosas que se dijeron, pero en algún momento yo escuché acá si este era el momento, si este era la oportunidad para tratar este tema. Miren, yo voy a dar ejemplos. El gobernador de Jujuy asumió el 10 de diciembre del 2015, ese día a la tarde envió a la legislatura un proyecto de ley para modificar la Corte de Justicia y en 5 días se aprobó la ley. Yo no emito juicio, solamente quiero decir que estas cosas suceden y supongo yo que el gobernador Morales lo hizo para mejorar su provincia, como nosotros queremos mejorar la justicia de nuestra nación. Después alguien dijo que tenemos cosas muy importantes para tratar, como son los servicios, los subsidios que se pagan, por qué se pagan en Cava y las provincias en cambio no podemos afrontar el gasto de los servicios públicos. Yo quiero decirle que cuando las provincias fuimos en queja a la Corte Suprema de Justicia, cuando el gobierno anterior nos quitó el fondo sojero, yo estoy segura que si en esa corte hubiera estado sentado un catamarqueño, un santiagueño, un formoseño, un jujeño, otra hubiera sido la respuesta. ¿Saben qué nos dijeron? En 6 meses lo vamos a llamar a ver una conciliación y todavía estamos esperando ese llamado. Digo, es importante que las provincias estén sentadas en esa Corte de Justicia. También quiero decir que yo no traigo a colación nada de lo que pasa con la vicepresidenta ni con algunos funcionarios del gobierno del 2000 hasta el 2015, porque me parece que ese no es el tema. A mí hay cosas que me preocupan muchísimo en cómo funciona la justicia. Y les voy a decir cuando tomé real conciencia de esto. Cuando en esta casa tratamos la reforma del Consejo de la Magistratura. Cuando nosotros tratamos la reforma del Consejo de la Magistratura, un dictamen del doctor Lorenzetti dice lo siguiente: ningún tribunal, ni la propia Corte Suprema, puede legítimamente declarar inaplicable una ley que ha sido derogada hace 16 años, sin afectar seriamente la seguridad jurídica.
Hay un miembro de la Corte Suprema de Justicia que está diciendo que se está afectando la seguridad jurídica en nuestro país. Y nosotros estamos como que acá nada pasó. Sí pasó, pasan cosas graves. Me dicen, ¿qué vamos a ganar con que sean 15 miembros? Seguramente vamos a tener más miradas, más voces para discutir los distintos temas. Y por último, perdóneme, lo último. Acá se habló de que nosotros queremos dividir la Corte en salas y que entonces... Sí, porque mire, división de la Corte en salas ya en la época de Frondizi, cuando Frondizi era gobernador, se propuso la división de salas y por una acordada de la Corte se aceptó la división de la acordada de la Corte. Se aceptó la división en salas de la Corte Suprema de Justicia. Luego, 30 años después, en el gobierno de Menem, esa misma Corte de Justicia, u otra, porque eran 30 años después, pero la Corte de Justicia saca otra acordada denegando la posibilidad de la división en salas. ¿Con esto qué quiero decir? La Corte tiene miradas diversas, distintas, pero además tiene que quedar claro que esa decisión de las salas o no salas las toma el Congreso, no la Corte. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, senadora.